Esta es la mayor aberración que Roblox ha hecho, y no sé por qué nadie habla de esto. Ni la comunidad hispanohablante, ni la angloparlante, ni siquiera la comunidad chingatuma de Hatch. Esto simplemente no tiene sentido. A ver, dime, ¿por qué Roblox hace eventos? Posiblemente tu respuesta sea para que la gente juegue los juegos de los creadores, ¿cierto? Pues ni eso. Al menos en los eventos anteriores tenías que jugar todos los juegos. Era simple, o juegas todos, o no hay ítems. Pero este ni siquiera exige eso, porque ahora, gracias a que todos los youtubers, como si comenzara a llover mientras se está secando la ropa, corren a hacer vídeos de cómo conseguir todos los ítems en un día. Vamos a calmarnos. Por favor, no me funen, pero creo que el tema del Teddy no fue la razón por la que este evento es malo. Bajen las antorchas. En lo personal, creo que simplemente Roblox no calculó bien. Si hubieran sido, no sé, 10 o 15 juegos por cada apartado, quizá habría estado bien, pero no como está ahora. Y aunque hubieran puesto juegos famosos, en lo personal creo que ni así habría funcionado bien, porque no podían hacer nada de buena calidad. Hay juegos que casi te dicen, ten el huevo y vete a la berenjena, o ni siquiera ponen algo sobre The Arch. Solo medio esconden el huevo y ya. Al menos en otros eventos llegaban a hacer sus propias misiones, como Doors o Untitled Tag Game. Pero bueno, como siempre, es muy fácil decir, pero muy difícil hacer. Así que vamos a ponernos críticos de verdad. Este evento, en mi opinión, refleja perfectamente el refrán, es mejor calidad que cantidad. Y esto da un punto de vista triste. Los juegos invitados probablemente pensaron lo mismo que yo. Tengo que hacer que obtener el huevo sea fácil, así los youtubers harán vídeos de cómo conseguirlos rápido y me pondrán a mí en sus vídeos. Y eso fue lo que pasó. En la otra parte, tampoco le encuentro sentido. Entiendo que la idea era que la gente jugara y se apoyaran mutuamente, pero si solo vas a estar en el juego menos de 2 minutos, no le veo el propósito. En los eventos anteriores, al menos te tardabas un poco más y eran entretenidos. Esto no. El E1 de 2020 tuvo un montón de juegos, y esos juegos eran originales. Ahora compáralos con los de The Arch. No hay punto de comparación. Oh my God, bro. Sobre el caso de Teddy, esto nos demuestra algo muy triste que está pasando en Roblox. Pero antes de decirlo, quiero que entiendan algo. Roblox es una empresa, y como toda empresa, tiene que comer. Y una forma de comer es con los inversionistas. Ojo, esto es solo una teoría, no está confirmado, así que no me demanden, no puedo volver a la cárcel. En pocas palabras, los inversionistas invierten en Roblox para que la empresa crezca, y si Roblox tiene éxito, ellos ganan dinero. Y a los inversionistas les encanta la innovación. Y adivinen, ¿qué está de moda actualmente? Exacto, la IA. La IA es una gran innovación muy reciente, apenas tiene 6 años la criaturita. Y aunque se puede considerar muy avanzada, no es perfecta para todos los casos. Posiblemente a Roblox le dio pereza elegir manualmente, así que usaron IA. Probablemente solo le dieron ciertos requisitos basados en estadísticas de los juegos, y entre todos los juegos, uno de Teddy cumplía con esos requisitos. Y el resto, es historia. Este evento estaba mal desde la raíz. Roblox pensó que íbamos a jugar juegos de baja calidad, que incluso rompen sus propias reglas, por 10 ítems que ni combinan bien con ningún outfit. No entendieron el refrán, es mejor calidad que cantidad. Pero como lo mencioné antes, es fácil decir, pero difícil hacer. Así que hay que ver si este evento realmente se podía salvar. Ojo, a partir de este punto el video es completamente mi opinión. Puede que no estés de acuerdo, y está bien, podemos tener diferentes puntos de vista. Lo primero que habría hecho es recortar la cantidad de juegos. Se entiende que querían darle protagonismo a juegos más pequeños, pero la cantidad fue excesiva. Quizá unos 200 juegos habría sido lo justo, unos 20 por cada área. Como los huevos se pueden repetir, no solo se irían por los juegos famosos. También deberían haber hecho accesorios mejores. Dime, ¿cómo demonios puedes combinar esta Los accesorios del evento anterior al menos eran decentes. En conclusión, Roblox posiblemente aprendió una lección. Hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Y también aprendió que Roblox ha cambiado. Compara los juegos de E1 2020. A ver, Adopt Me contra Spelunky Horror 3D, qué mamada. En resumen, Roblox no calculó bien las cosas. Espero que hayan aprendido de este trago amargo y que usen los errores para volverse más fuertes y crear un mejor evento la próxima vez. Sin nada más que decir, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao.